Hola y bienvenidos al tercer vídeo del tema 11 de la civilización griega de la asignatura de primero de la ESO, Geografía e Historia del Colegio La Salle Maravillas. Hoy en un vídeo un poco más extenso vamos a tratar una de las épocas más importantes de la antigüedad, la época clásica de Grecia. Bien, en esta época tenemos dos ciudades muy importantes que son Atenas y Esparta, que en un primer momento se baten en una liga común contra los persas, en las llamadas guerras médicas. Bien. Como hemos visto anteriormente, los griegos habían ocupado gran parte de los territorios del Mediterráneo, pero el imperio persa también tenía intereses en esta zona. Esto dio lugar a un conflicto, de acuerdo, entre el imperio persa y Grecia. El imperio persa fue un imperio grande y fuerte que se extendió desde Turquía hasta la India. Y los persas contaban con una armada muy grande y querían tomar el control de Grecia. Así, en el año 492, en unas fuentes históricas, en otras en el 490, el emperador persa Darío I envió una gran armada para conquistar Grecia. Solo Atenas y Esparta se negaron a rendirse. Así, en el año 490, la flota persa llegó a Maratón, que está cerca de Atenas, y allí los atenienses mandaron a Feidípides, que era su mejor corredor, a Esparta para pedir ayuda. De aquí, de esta batalla, surge la prueba archiconocida de atletismo que son el maratón. Ante esta situación, Esparta se negó a mandar una armada para ayudar a Atenas, pero los atenienses aún así ganaron la batalla. Feidípides corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para avisar de las buenas noticias. Tras llegar a la ciudad y dar la noticia, murió. 10 años más tarde, en el 480 a.C., el imperio persa a través de Jerjes, hijo de Darío I, atacó Grecia con una armada aún mayor. Ganó varias batallas, pero fue finalmente derrotado por los atenienses y espartanos. Así los persas nunca lograron conquistar Grecia. De esta etapa, de esta campaña, podemos destacar una de las películas más conocidas de esta época de los últimos años, la película 300, en las que narra de una forma un tanto sangrienta la batalla de las Termópilas. Finalmente, en ese mismo año, en el 480, los persas tomaron Atenas, pero fueron vencidos en la batalla naval de Salamina. Una vez establecidos el control sobre su propio territorio, las dos polis más importantes, Atenas y Esparta, fueron creciendo de una forma muy distinta. Bien. Así, para el futuro, posibles enfrentamientos bélicos, se fundó la Liga de Delos para combatir, como digo, futuras guerras. Las dos ciudades más importantes, como digo, Atenas y Esparta, crecieron de una forma muy distinta. Por un lado, Atenas creció bajo el control de Pericles, un auge cultural, ¿de acuerdo? En el que se establece una renovación cultural, política, en la declaración de la democracia, se establece en la Acrópolis ateniense los grandes templos como el Partenón, mientras que en Esparta tiene una organización puramente militar, ¿de acuerdo? Y que crecen de una forma completamente distinta, tal y como vemos en la imagen. Así, por ejemplo, ¿cómo podemos comparar la vida entre Atenas y Esparta? Bueno, pues los bebés varones eran cuidados por los padres en Atenas, pero las bebés niñas a veces eran abandonadas en sitios públicos. Estas niñas a veces eran adoptadas como esclavas, por ejemplo. Bien, mientras tanto en Esparta los bebés que no nacían sanos y fuertes les mataban tirándolos por un acantilado. Los hombres en Atenas iban a la escuela donde aprendían a leer, escribir y también matemáticas. Bien, también música, mientras que los hombres en Esparta tenían que dejar a sus padres y vivir en la escuela. ¿Para qué? Para entrenarse para ser guerreros. Por su parte, mientras las mujeres en Atenas aprendían a cuidar la casa, no iban a la escuela y al casarse se trasladaban a la casa de su marido.
Por su parte, en Esparta, las mujeres también hacían ejercicios físicos, ya que eran madres fuertes y sanas, iban a la escuela y no siempre tenían que estar en casa. En Atenas, la mayoría de los hombres eran agricultores, pero contaban con esclavos que les hacían las tareas más difíciles, y en Esparta, la mayor parte de los hombres eran guerreros. A los esclavos se les llamaba hilotas y los espartanos los trataban muy mal. Por su parte, el ocio espartano era muy somero, bien, ya que querían una vida simple, no bebían mucho vino y tenían ropa normales. Sin embargo, en Atenas, pues iban a reuniones donde bebían, estas ya reuniones se llamaban simposios, escuchaban música y hablaban de filosofía y de política. En esta época, además, estas dos ciudades tan importantes tuvieron un problema muy importante. Aquí se ha descabalgado un poco la presentación, pero bueno, os la explico en un momento. Este choque entre las dos ciudades, entre dos culturas, se denota en las guerras del Peloponeso, que sucedieron entre el año 431 y el 404 a.C., en el cual, bueno, pues se vivían tres etapas, en la que, bueno, estaba la Liga de Delos con Atenas y la Liga del Peloponeso con Esparta. En una primera etapa se provocó la invasión del Ática y acaba con la paz de Nicias, venciendo Esparta. La segunda, contraataque de Atenas, con una derrota muy dura, y una tercera etapa en la que Esparta convence a los aliados de Atenas para que se subleven y acaba con el poder ateniense, con la flota ateniense completamente destruida y entrando el poder y la preponderancia de Esparta en esta época. Aquí tenemos cómo se discurrieron, ¿de acuerdo?, en los conflictos. Y así llegamos al final de esta etapa, de la Grecia clásica, antes de la conquista por parte del Alejandro Magno y su imperio de Grecia, y comenzando la época helenística, hecho que veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y como siempre quedo a vuestra disposición. Un saludo y hasta la próxima.